Cuando entendemos la estructura de los mercados financieros, podemos replicar estos mismos ciclos en temporalidades más pequeñas. Recordemos que el ciclo principal de los mercados financieros nosotros podemos identificarlos en gráficos diarios o gráficos semanales. Sin embargo, cuando operamos en esas temporalidades tan altas, no podemos encontrar oportunidades cada día. Es decir, cuando nosotros queremos hacer un trading con el ciclo principal, recordemos que comienza con un periodo de acumulación. Este periodo de acumulación es donde el precio comienza a lateralizar y donde los inversores comienzan a meter su capital, confiando en que va a haber una gran subida a lo largo del tiempo. Este ciclo de acumulación en la estructura de los mercados financieros general puede estar demorando unos 3 o 4 meses, dependiendo del mercado que nosotros estemos deseando operar. Y esta gran subida es algo que se puede dar también cuestión de un par de meses, unos 3 o 4 meses. Y luego ocurre, digamos, un periodo de consolidación donde hay un poco de incertidumbre. El mercado puede hacer un pequeño retroceso. Es posible que en el retroceso pueda que suba, pero si ocurre, digamos que nuevamente una lateralización del precio. El precio comienza a hacer esto mismo que hizo acá. El precio comienza a operar en un rango, pues es posible que ya aquí los grandes inversionistas que comenzaron en esta etapa comiencen a sacar su dinero del proceso de distribución. Como sale capital del mercado, el precio por oferta y demanda caería. En esta etapa de subida nosotros podemos hacer operaciones en largo. En esta etapa de caída podemos iniciar operaciones en cortos. Luego empieza nuevamente el proceso de acumulación y el ciclo se reinicia. Pero recordemos que esta caída puede demorar incluso un año o incluso más. Recuerden que todo el 2022 fue un mercado de caída. No hubo gran oportunidad para hacer operaciones en largo, si nosotros entendemos la estructura de los mercados financieros de manera general. Pero, ¿qué tal si te digo que esto mismo que ocurre en gráficos diarios, semanales, también lo podemos ver en gráficos de 5 minutos? Sí, sí es posible nosotros encontrar la misma estructura en gráficos de 5 minutos e incluso se pueden repetir en un día varias veces, o podemos encontrar diferentes oportunidades en diferentes mercados. Me explico. Si tú encuentras un proceso de acumulación, puedes coger en el mismo día una subida y este mismo ciclo puede después iniciar una etapa de distribución y tener una gran caída. Y se ha repetido muchas veces. No siempre el ciclo funciona, digamos que simultáneamente, porque muchas veces en cuestión de minutos se da la subida, luego distribuye y luego cae. Pero en otras ocasiones ocurre la acumulación durante algunas horas o de un día para otro. Pero aquí en este periodo de acumulación incluso podemos encontrar oportunidades operando cuando sabemos operar en rangos, en range. Podemos también nosotros operar cogiendo o tomando operaciones desde aquí, desde el punto de la base del rango y saliendo acá arriba. Hacerlo en el tablero es muy fácil, pero operarlo en tiempo real requiere de que tengas un entendimiento de la acción del precio, entender las velas que se van formando y los diferentes patrones formados también por los algoritmos de computación que hoy en día son los que hacen la mayor cantidad de trading que hay en el mercado. Pero básicamente es lo que tenemos que tener en cuenta, que esta misma estructura la podemos utilizar en 5 minutos valiéndonos nosotros de los ratios de Fibonacci. Podemos valernos de Fibonacci. Las extensiones y retrocesos de Fibonacci son la clave para nosotros identificar periodos de acumulación, periodos de distribución, y nosotros justo entrar cuando se esté formando tanto la gran subida o la gran caída. Aquí tenemos el gráfico de 5 minutos del Bitcoin del día 27 de septiembre del año 2023. Vemos de que después de un proceso de acumulación, el precio tuvo una fuerte subida, luego acumuló, proceso de acumulación,
le siguió una fuerte caída. Entonces, todo esto se dio cuando, analizando días anteriores, el precio tuvo también una caída. Luego inició aquí un proceso de corrección, que ya estaré explicando en los siguientes videos cómo será esa corrección, que normalmente ocurre en movimientos ABC después de un impulso de las ondas de Elliott. Estaré explicándoles también paso a paso cómo identificar las ondas de Elliott. Recuerden que son 5 ondas y después de ese impulso de las 5 ondas ocurre un movimiento ABC. Cuando entiendes esto con detalle, aplicado con lo que les he venido explicando acerca de las velas de señales, aquí vemos que después de la caída pues inició una corrección ABC. Entonces esa corrección, digamos que fue el preámbulo del proceso de acumulación antes de la subida. Pero al entender las extensiones y retrocesos de Fibonacci, aquí vamos a borrar. Cogemos Fibonacci, lo vamos a anclar en este punto, en este swing low y en este swing high. Esos swing low y swing high se determinan con la acción del precio. Pero ya habiéndolo determinado y trazando nuestras líneas de Fibonacci, yo las tengo aquí personalizadas con colores. El color amarillo es una relación del 0.23, de menos 0.23, que sería el primer target al que puede llegar el precio. La línea azul es una relación de menos 0.75, que la tengo de color azul, y tengo el último target, que sería el menos 1.2, de color rojo. Pero voy a hacer un paréntesis. Hay que entender algo. Cuando nosotros utilizamos Fibonacci, vemos que en este caso, para una subida, si el precio hace esto, que viene una subida, hace un pullback, es decir, un retroceso sobre el nivel de 38% de Fibonacci, se considera que la subida va a ser muy fuerte, va a ser un bull run bien fuerte cuando el precio hace, digamos que reversión sobre el nivel de 38%. Si el retroceso de Fibonacci se da entre los niveles de 50% y 61.8%, es una subida moderada, y si el retroceso se da en el nivel de 78%, digamos que la subida va a ser muy débil. Teniendo eso en cuenta, aquí vemos que después de trazar estos niveles de Fibonacci, nos encontramos con esos niveles. Tenemos el nivel 1, que fue donde anclamos el swing low, y tenemos el nivel 0, que aquí no lo muestro, pero es donde se ancló el siguiente swing high. Ahora, esos niveles de Fibonacci de que estamos hablando serían el 38%, que sería este 0.382, y tenemos nuestra zona áurea. Yo le llamo la zona áurea, que es esta zona azul donde se encuentran el ratio de Fibonacci, que es el 0.618, y el precio se considera que puede tener una gran subida cuando consolida en este rango entre 0.618 y 0.5. Entonces, estaré explicando, les recuerdo, de dónde salen estos ratios de Fibonacci, por qué son tan importantes, pero a manera de ejemplo, teniendo en cuenta de que ya tenemos anclado estas extensiones, vemos que el precio hizo corrección ABC. Generalmente cuando el precio hace, digamos que una acumulación, en este caso hizo un doble fondo, en esta zona áurea, en esta zona de interés, digamos que lo que hemos visto acá de la tabla va a ser una subida moderada. Y los targets van a ser los que ya les expliqué, línea amarilla, azul y roja. Si es una subida fuerte, ya allí superan estos niveles de menos 1.2, y estas líneas les recuerdo que están personalizadas. Le añadí el nivel de menos 1.618, que hace parte también de un ratio muy importante de Fibonacci, el Golden Ratio. Entonces,
el precio puede llegar al menos 6.18, puede llegar también al menos 6, menos 2.618 y de ahí hacia adelante. Los que quieran tener estos niveles personalizados, lo pueden mirar aquí. Háganle un screenshot, un pantallazo, una captura a esto y los colocan exactamente iguales. Aquí yo los personalicé, aquí una captura, y estos son los niveles que yo estoy utilizando. Ok, vemos que aquí el precio hizo un doble fondo justo en la zona de interés, en la zona azul. Es decir, que estamos aplicando la estructura del medio para una subida moderada. Y efectivamente, miren lo que ocurrió. El precio aquí hizo su primer pullback justo después de tocar la línea amarilla, que es la línea de menos 0.23. Luego sobrepasó la línea azul, que es la zona de menos 0.75, y aquí quedó el precio un poco agotado en la zona de menos 1.2, es decir, la zona de menos 1.2 que está acá, la línea roja. Esto es lo que se conoce en la acción del precio cuando digamos que la tendencia termina con velas con muchas mechas largas en la parte superior. Esto se llama una final flag o bandera final. Es lo que Al Brooks, en su método de la acción del precio, llama una final flag. Cuando el precio hace este tipo de mechas largas, pues ya nosotros tenemos que entender de que ese movimiento terminó. También tenemos una referencia porque llegó a un nivel de Fibonacci. Después de que el precio hizo esta gran subida, tenemos ahora la sospecha de que puede ocurrir una caída muy fuerte. ¿Por qué? Porque fíjense que el movimiento que hizo hacia el alza fue un movimiento climático. Miren todas estas velas hacia el alza que se formaron y con mechas muy largas en la parte superior. Quiere decir que el movimiento se fue, digamos que agotando. Hubo también presión hacia la baja, pero ahorita el precio, pues después de hacer esta final flag aquí en esta zona, pues eso es un indicador muy fuerte de que puede revertir muy pronto. Entonces, el primer pullback que ocurrió testeó la media móvil exponencial de 20 periodos, que es esta línea negra delgada que tenemos aquí. Suelo utilizar en mis gráficos tanto la media exponencial de 20 periodos como la media exponencial de 200 periodos. Yo les he explicado que utilizo mucho el método de Al Brooks de la acción del precio, pero sin embargo he desarrollado mi propio método, que es lo que estoy explicando en este masterclass, porque Al Brooks es una metodología muy densa y el objetivo de este masterclass es lograr explicar de una manera más sencilla y a la vez puede ser más poderosa, me atrevo a decirlo, porque con este método nosotros nos vamos a valer tanto de esta media móvil exponencial de 200 como de 20. ¿Por qué la de 200? Porque la media móvil exponencial de 200 nos indica que si el precio está por encima de ella, es una medida de la tendencia a largo plazo. Si ya el precio supera esa media móvil exponencial después de haberla testeado, pues la subida va a ser fuerte. La media móvil exponencial de 20 periodos, por otro lado, nos indica la tendencia en el inmediato plazo, en el corto plazo. Entonces vemos que aquí el precio testeó esta media móvil exponencial de 20 periodos. Además de eso, nos valemos de los retrocesos de Fibonacci. Vamos a anclarlo en el punto superior y en el del pullback. Entonces, nosotros en este método nos daremos cuenta, y me atrevo a decir, de que es muy útil que nosotros tengamos también un entendimiento visual de lo que está ocurriendo en el precio. Y no entiendo por qué Al Brooks en su método critica mucho cualquier otro indicador. Él no permite que en el gráfico pues nosotros mencionemos de hecho la implementación ni de Fibonacci,
ni de las ondas de Elliott. De hecho, cada vez que él habla de las ondas de Elliott en su método, él lo critica fuertemente y él está renuente. No sé si de pronto en el momento de él crear su método, pues tuvo problemas de entender cómo son las ondas de Elliott, porque son muy poderosas y no se puede menoscabar ningún otro método, porque todos tienen sus méritos. Y en este caso, toda tendencia se mueve con lo explicado en las ondas de Elliott. Y pues aquí vamos a implementar tanto retrocesos de Fibonacci, ondas de Elliott, lo vamos a entender muy fuerte porque si se han dado cuenta, mi trading básicamente lo hago con Bitcoin. Bitcoin hace ondas de Elliott a cada rato. Entonces sí es muy importante que entendamos de dónde proceden y se darán cuenta que se simplifica mucho todo lo que está escrito en esos tres grandes libros del Price Action de Al Brooks. Con este método logro simplificar sobremanera y se hace entendible y siempre se repiten y se utiliza el mismo método. Y cuando tú te vuelves experto utilizando un método, te darás cuenta de que ya cada vez que veas un gráfico logras encontrar oportunidades a cada instante. Entonces, eso es lo que les quiero impartir aquí en este masterclass. Ok, nuevamente yendo al gráfico, tenemos de que el precio, después de anclar estos retrocesos de Fibonacci, nosotros nos damos cuenta de que tuvo un rechazo fuerte en esta zona azul, en esta zona áurea, que son los niveles, está entre los niveles 0.618 y 0.5. Por lo tanto, esperamos de que el precio pueda tocar alguno de estas extensiones. Menos 0.23, menos 0.75 o menos 1.2. Luego, pues es posible de que también el precio logre superar, porque fíjense que aquí el precio hizo un rechazo fuerte en la zona azul, ni siquiera consolidó, fue un rechazado fuertemente. Entonces esperamos que sea una caída muy fina y puede tocar incluso estos niveles de menos 1.618, menos 2.618 o menos 3.618. Entonces, si miramos el gráfico general, pues es posible que venga a testear esta pequeña tendencia que se formó acá. Entonces, a ver qué pasa. Y ese es el poder que nosotros tenemos cuando entendemos la estructura del mercado y cuando entendemos Fibonacci, cuando entendemos las ondas de Elliott. Porque al final, me atrevo a decirles que todo lo que explica Al Brooks en su metodología lo podemos simplificar simplemente conociendo los patrones nuevos que se han ido creando con los algoritmos de computación que hacen mucho trading. La mayoría del trading hoy ocurre por algoritmos. Y entendiendo esas estructuras, pues nosotros podemos tener una guía de lo que va haciendo el precio. Pero es mentira que nosotros vamos a tener toda esa cantidad de información para operar tan rápido como él lo hace, porque él se demoró 10 años para crear su método. Y no podemos nosotros pensar de que aquí en este masterclass te vas a tener que entregar 2 años para poder aprender, ¿no? Aquí te darás cuenta que aplicando este sencillo método vas a ser rentable en el corto tiempo. Y lo que repito una y otra vez, mantener el control emocional, que es la clave, la psicología del trading, el psicotrading. Pero vemos que aquí el precio comenzó a caer muy fuertemente. Ello cayó fuertemente en la línea amarilla, la superó sin ni siquiera hacer pullback y terminó en casi que rozó la zona del menos 3.618. Esa es la importancia de nosotros entender la acción del precio, de nosotros entender, tener un método que nos ayude visualmente a entender los movimientos del precio. Entonces, los dejo con esto en este tercer video del Masterclass. Y no se pierdan los videos que siguen, que son muy importantes, donde voy a estar explicando puntualmente mi estrategia con Fibonacci, de dónde salen esos ratios, porque hice una modificación a Fibonacci.
del que tú encuentras por defecto en el TradingView está modificado. Ya te mostré los indicadores que tengo, los ratios que tengo, y también voy a aplicarles las ondas de Elliott, todo lo que son los impulsos de las 5 ondas, porque muchas veces esas 5 ondas varían, porque muchas veces la onda 3 es más larga, la onda 5 es más larga. Y yéndonos al grano, a lo que nos interesa, y también cuáles son las correcciones, cómo operar en correcciones ABC, cómo operar también en los rangos, y estaré trayéndole las velas de señal más importantes que nos hacen falta, que no son tantas en realidad, son solamente unas que vas a tener que aprenderte, memorizarlas, para que cada vez que las veas y actúen más que todo en la zona áurea, tú enseguida tengas claro el momento de entrada. Entonces, muchas gracias, nos vemos la próxima.